Ustedes saben que en Quilmes TV escuchamos todas las voces. Vamos a recibir entonces a un referente del Nuevo Más, a Luis Di Bartolo, que el año pasado había sido en 2019 precandidato a intendente acá en Quilmes, ¿no? Luis, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, lo hemos hecho en diferentes oportunidades y bueno, acá estoy a tu disposición para responder a lo que quieras preguntarme. Bien, en los últimos días ustedes estuvieron apoyando a trabajadores del hospital en el acto que se hizo de abrazo al Hospital Hidarte de Quilmes y también a los terciarizados de Sur de aquí de Quilmes, ¿no? Digamos que están acompañando a los trabajadores que son víctimas de la situación. Sí, así es. Es una política de nuestro partido, del Nuevo Más, el estar en cercanía y en contacto, vinculándonos permanentemente con las necesidades de los trabajadores. En respecto al hospital de Quilmes, bueno, acá vemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y también en forma colateral el gobierno municipal no está estando a la altura de las circunstancias respecto al abordaje de la pandemia dentro del hospital, ¿no? Según denuncian los trabajadores, y cuando hablamos de trabajadores hablamos desde los médicos hasta los empleados administrativos, hasta los enfermeros, hasta los empleados de maestranzas y servicios. O sea, en todas las áreas hay necesidades y hay carencias. Debería ser una prioridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno municipal, cada uno dentro del ámbito de su incumbencia, de dotar a los hospitales y a todo el sistema de salud de todos los elementos necesarios para poder afrontar la pandemia. Y Bueno, también, el tema del hospital de Quilmes es histórico, ¿no? Desde hace 20 años hace falta un hospital nuevo, se hicieron parches que no han dado resultado, bueno, falta tecnología, faltan camas, falta personal, falta es decisión triste, política. Falta esto es decisión así. política para poder abordar el tema de salud dentro de, hoy por hoy esto se ve reflejado con mayor crudeza porque la pandemia hace estragos. Pero Bien. bien, como vos decís, no es algo solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos en los últimos 20 o 30 años que han llevado a que la salud pública en la provincia de Buenos Aires esté con los niveles de carencias, de precariedad y de colapso que hoy estamos viviendo, agravado por la pandemia. Pero no quiero Luis, olvidarme tampoco, más sí, allá de los problemas estructurales, hay un problema que es tan grave como el problema estructural, que son los salarios y las condiciones de trabajo de todos estos trabajadores. ¿Por qué? Porque es un problema que no solamente abarca a la provincia de Buenos Aires, pero que el pluriempleo es una moneda constante. ¿Y eso a qué se debe? A que los salarios son bajos. Los salarios no alcanzan para cubrir, en muchos el casos, personal una tiene que ir canasta cubriendo básica turnos en una clínica, en un hospital, en termina diferentes lugares. cansado, es así. Bueno, Exactamente. y con respecto al tema de los terciarizados de Edesur de los últimos años, digamos, en la última década, se fue desprendiendo de su personal y empieza a contratar, ¿no? Empresas que son los terciarizados que sufren las consecuencias también, a veces que no les pagan o que Edesur no paga, que la empresa... bueno, y es un tema también muy preocupante donde el gobierno no ha estado presente, o el Estado no ha estado presente. Pedro, la tercerización es un modelo de contratación que acá a la Argentina la trajo el menemismo y a partir de ahí todos los gobiernos la garantizaron. Es un negocio bárbaro para las empresas porque pagan salarios muchos menores. No solamente pasa en Edesur y Edenor, sino que también pasa con los trabajadores precarizados del ferrocarril y nosotros ahora vamos a acceder dentro de pocos días nomás a un juicio por el caso de Mechi Cantero, que es un joven que falleció en manos de la precarización, era un tercerizado que prestaba servicios en una papelera acá en la zona de Berazategui y Florencio Varela, falleció a causa de la precarización que implica la tercerización. Nosotros conversábamos porque estamos participando y acompañando a los trabajadores, en este caso de EMA y Argencobra, que son tercerizados de Edesur, en sus distintas acciones que vienen llevando adelante, y los trabajadores nos contaban que un trabajador de Edesur, por hacer la misma tarea que hacen ellos, cobran un promedio de salarios de 150.000 pesos.
mientras que ellos hacen la misma tarea por 40, 50 mil pesos. Es más, Bien, Luis, ni siquiera están Sí. encuadrados dentro del convenio colectivo de trabajo de Luz y Fuerza. Es más, están en otro convenio colectivo, lo que hace que Edesur se sirva de trabajadores que cobran un salario muchísimo menor con condiciones de trabajo mucho más precarias. Bien, para ir cerrando, Luis, una opinión breve, si es posible, sobre las restricciones y el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Bueno, nosotros lo que vemos es que el gobierno tiene a mano las restricciones, que como nosotros lo dijimos allá por el año 2020, en marzo, abril de 2020, es una medida medieval, pero que el gobierno, de acuerdo a las políticas que lleva adelante, no le queda otra alternativa que implementarlas. Entendemos que la política sanitaria no puede llevarse adelante, o sea, no puede llevarse adelante esta cuarentena mediante el ajuste que el gobierno viene proponiendo con sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos dicho que para llevar adelante esta política sanitaria con restricciones debe estar asegurado un salario mínimo de 60.000 pesos, que decimos 60.000 pesos porque es lo que todas estas consultoras que miden la indigencia y la pobreza dicen que el mínimo para no ser pobre en la Argentina es de 60.000 pesos. Entendemos que mientras duren las restricciones deben asegurarse los salarios de aquellos trabajadores que están afectados por las restricciones a un 100%. Y entendemos que el gobierno lo que debe asegurar es la provisión de las vacunas. Acá nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un laboratorio del grupo Sigman que provee el principio activo para las vacunas de AstraZeneca que se envasan en México. Nosotros le exigimos al gobierno que declare de interés público esos principios activos y que se fabriquen vacunas acá en la Argentina, que la tecnología está. Le exigimos al gobierno que se expida acerca de las patentes respecto de las vacunas. Bueno, que tenga una política sanitaria activa y que la restricción sea la excepcionalidad, pero que la política sanitaria, no solamente con las vacunas, sino, como decía al principio de la entrevista, dotando a la salud pública, a la estructura y al personal de salud de los elementos y los salarios necesarios y las condiciones de trabajo para poder afrontar la pandemia en una forma más segura y más efectiva.